Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. Confucio y Lao Tse. La época que se halla comprendida entre los años 700 y 400 a.C. fue un periodo de gran productividad espiritual. En la India predicaba Buda, en Persia Zaratustra y en el reino de Israel diversos profetas como Jeremías, Ezequiel e Isaías anunciaban el inminente advenimiento del Mesías. Maestros de la sabiduría. En aquella época vivieron también los más importantes filósofos de China, Confucio y Lao Tse. Mientras que la existencia histórica de Lao Tse no está plenamente demostrada, se sabe que Confucio vino al mundo en el año 551 a.C. en el estado chino de Lu, hoy Shandong. Cuentan que Lao Tse trabajó con el nombre de Beiyang, de archivista en la corte imperial en Chenzhou. A él se atribuye la autoría del Tao Te Ching, el libro de los dichos y de la virtud, en cuyas manifestaciones basan los taoístas actuales su filosofía. Los textos que contienen les sirve de guía para la felicidad interior, la veneración, la no violencia, la tolerancia y la indolencia. Lao Tse coincidió en muchos aspectos con Confucio. Instó a los hombres a poner orden primero en su propia alma antes de empezar a ordenar el mundo exterior. Confucio, maestro. Confucio dejó escritas muchas obras. Las principales, los 5 Qing, influyen en el pensamiento y la cultura de China hasta nuestros días. Para comprender la doctrina de Confucio, hay que saber que vivió en una época política y económicamente inestable, bajo la llamada dinastía Zhou, siglos XI a III a.C. El reino central, en cuya provincia había nacido Confucio, estaba rodeado de estados vasallos que continuamente se levantaban en armas contra el rey. La vida de Confucio estuvo marcada por guerras intestinas, disturbios y una monarquía que acentuaba sus rasgos absolutistas. Su propósito no consistía tanto en crear una filosofía de la vida como en establecer un orden que en su época no parecía existir. Sus aspiraciones eran la moral, la decencia y la compasión, virtudes que, de acuerdo con la tradición china, estuvieron presentes en las sociedades de épocas pasadas. Uno de sus lemas dice: actuar antes de hablar, y hablar tal como se ha actuado. A la pregunta de si existe una palabra que pueda servir de norma práctica para toda la vida, contesta: reciprocidad. Se refería con ello a la interdependencia de todas las cosas que se condicionan mutuamente, como profesa también el taoísmo.
El retorno al orden. Confucio no creó ninguna nueva confesión, sino, con la esperanza de mejorar las condiciones de vida de su tiempo, una utopía que miraba al pasado. Según él, todo ser debe orientarse por el recto camino. En su opinión, los disturbios significaban el desvío de dicho camino. Para anular desde el principio futuros errores, el maestro desarrolló un sistema de normas de comportamiento y propugnó la fuerza de los ritos. Dijo el maestro: las Lunyu, conversaciones de Confucio, representan la fuente principal y seguramente también la más fidedigna de su doctrina. Este libro es obra de la segunda generación de discípulos, confeccionada en los siglos V a IV a.C., y en él podemos leer hoy lo que dijo una vez el maestro. Un hombre noble que ha adquirido una cultura amplia y sabe controlarse con ayuda de los ritos, también consigue evitar los errores. En cuestiones de cultura no debe haber clases. Aquellos que tienen conocimientos por nacimiento se hallan en el escalón más alto. Aquellos que adquieren conocimientos por el estudio se hallan en un escalón inferior. Aquellos que no aprenden hasta que experimentan dificultades se hallan en el siguiente escalón inferior. Pero aquellos que no quieren aprender ni siquiera ante la dificultad se hallan en el escalón más bajo de la sociedad. Se puede llevar al pueblo a seguir el recto camino, pero no a comprenderlo. Si los superiores cumplen rigurosamente las normas rituales, será fácil dirigir al pueblo. Dijo el maestro: no quiero decir más palabras. Dijo Des Jun: si el maestro se abstiene de hablar, ¿qué sabiduría habrán de transmitir vuestros discípulos? Dijo el maestro: ¿y qué palabras dice el cielo? Y aún así se suceden las 4 estaciones, y todas las cosas crecen y maduran. Pero, ¿dice el cielo jamás una palabra?